Dios nos escucha, nuestro Padre que está en el cielo los escuchará. Ahora, es importante la perseverancia en la oración. Y aquí cabe, hermanos, es el no poder desanimarse. Porque, vamos a aprovechar eso, a veces he tenido la oportunidad de ir a visitar enfermos, mis queridos hermanos, y he visto, como estamos en consejería hablando con ellos, lloran ellos porque se sienten desanimados y frustrados, que Dios los ha abandonado. Y es porque han estado pidiendo, y en el momento como que la sanación, la curación no ha llegado, y tienen un momento de seccionarse, y dejan todo allí, y lo peor de esto es que en un momento como que se doblegan a la enfermedad y dicen, bueno, este es mi destino, quizás morir de eso. Ahora les exhortamos en el nombre poderoso de Jesús, y esta palabra va para Argentina, va para Brasil, para Colombia, para Perú, para Estados Unidos, México y todo El Salvador, decirte esto: ¿por qué a veces no encontramos respuesta en oración rápida? Es porque sencillamente no estamos actuando en el tiempo de Dios. Cuando tú, mi querido hermano y hermana, te estés ahogando, te estés en la peor atadura, en la peor aflicción, estés en miedos, en la peor persecución, en la crisis cuando estés, en las circunstancias, no importa en cualquier circunstancia que estés, cuando estés en el peor momento de tu vida, tienes que hacer dos cosas fundamentales, arraigados en la perseverancia. Lo que tienes que hacer es, entre más pleito, entre más problemas, entre más enfermedad, entre más dolor, lo que tienes que hacer es orar, orar, orar y confiar, confiar y confiar, mi querido hermano y hermana. Esto es fundamental para tu vida, porque aunque la enfermedad, el dolor esté allí, tienes que saber que así como ese dolor está, así también está la viva y santa presencia de Dios en tu vida. Y si no te ha escuchado, si no, Él sí ya te escuchó. El detalle es que Él quiere en un momento purificar nuestra vida y fortalecer más el primer ingrediente, que era la fe. La fe. Por eso es importante, entonces, eso es confiar, confiar, confiar y orar, orar y orar. Es perseverancia en la oración hasta que Dios nos escuche, mis queridos hermanos. Amén, gloria a Dios. Hemos hablado de dos elementos. El primero, indispensable, que es la fe. Hablaba de dos compañeros inseparables. Tú puedes decir, tengo fe. Sí, el Señor sabe. Yo sé, el Señor me escucha. Gracias, Señor, porque Él conoce y yo tengo fe que el Señor me va a dar. Pero no hay oración. Y como que cuando viene el hermano Frank y dice, no, es que es definitivo que tienes que perseverar en la oración. Porque muchas veces, mi querido hermano, no es que Dios no quiera obrar en tu vida. Primero está el tiempo de Dios, que se llama el Kairón, ¿verdad? Entonces hay que esperar el tiempo de Dios. Y otra cosa es que el enemigo muchas veces mete su mano y no va a querer que Dios te bendiga, o no va a querer soltarte de algunas ataduras que probablemente tú tienes en tu vida. Y es el tercer elemento del que quiero hablar en este momento. Muchas veces no es que Dios no quiera obrar en tu vida. Muchas veces no es que Dios quiera esperar demasiado tiempo para hacer la obra en ti. Él ya escuchó. Es más, dice la palabra ahí en la Biblia, en la Escritura, aún no está la palabra en mi boca cuando el Señor ya la conoce completa. Él no es un Dios ajeno que no sabe nuestras necesidades, nuestras circunstancias que pasamos. Por supuesto que las conoce. Pero ahora bien, viene esto en el momento. El tercer elemento para poder hacer que tu oración sea eficaz. Y tú verás, o sea, simplemente decir, hermano, yo sé que el Señor me sanará. Dice el salmista, creo que es, o San Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza. ¿Quién es que lo dijo? San Pablo, ¿verdad? Yo sé en quién he puesto mi confianza. ¿Qué está declarando? Estoy en espera. Ustedes me ven así a un momento. Ustedes me ven en la crisis. Ustedes me pueden ver derrotados ahora. Pero yo sé en quién he puesto mi confianza. Es poderoso, hermano. Pero hay algo que impedirá que tú recibas de Dios. Y son esas barreras. Hay accesos legales en nuestra vida que aunque Dios quiera obrar, no lo hace. No lo hace porque Satanás tiene cierta autoridad sobre ti. Y la pregunta es, ¿quién le dio esa autoridad a Satanás? Nos la dimos muchas veces nosotros mismos. Mi querido hermano,
Las barreras que nosotros tenemos que vencer muchas veces es el resentimiento, es el rencor, es el odio, la envidia. Puedes tener fe, puedes ser un hombre o mujer de oración, pero mientras exista algo ahí, óyeme bien, Satanás va a tener un acceso legal a ti y van a haber ciertas áreas en tu vida que aunque Dios te bendiga en unas, en otras siempre vas a estar derrotado. Y nosotros hemos hablado con mi hermano Gerson en ocasiones anteriores. Hay pecados específicos en los cuales nosotros le damos un acceso legal a nuestra vida a Satanás, y ahí nos tienen amarrados, ahí nos tienen doblegados. ¿Por qué hablamos de esto? Yo no sé, mi querido hermano. Y en esta vida te vas a encontrar con personas que no son tan buenas como tú, probablemente. Te vas a encontrar con personas con maldad, y dice la palabra que por la maldad de otros muchos corazones se van a helar. Pero nosotros, como cristianos católicos, no debe de haber en nuestros corazones ni envidia, ni rencores, ni resentimiento. Primero, porque somos la carta de Dios en esta tierra. Somos la mejor carta de representación de Dios. Pero hay que ser sincero, y nosotros lo hemos vivido, hermano. Yo tengo un recuerdo y empezaba a andar quizás orando por los enfermos, hermano Frank, hermano Gerson. Había un señor de allá por las montañas, casi llegando a ¿cómo se llama? A Chambalita, pero más por el lado de la Joya de Ventura. Y esto es raro, pero es la verdad. Nosotros íbamos a ir a orar porque ese señor ni se sanaba ni se moría. Óyeme bien, ni se sanaba ni se moría. Él estaba muy enfermo, pero eran dolores todos los días, en las noches no podía dormir y muchas circunstancias pasaban. A nosotros nos fueron a invitar, hermano Gerson, a que fuéramos a orar con nuestra dirigente del ministerio de oración, y caminamos, me recuerdo yo. Cuando llegamos donde ese señor, realmente vimos a una persona muy mal, esclavizada. Es más, no sabía ni siquiera cuál era la enfermedad que él tenía. Estoy hablando de una gente pobre que quizás ni había salido al médico. Y lo hallamos así. Y comenzamos a orar. Dentro de la oración, Dios nos dio discernimiento de que esa persona tenía una enemistad durante más de 5 años. Y era el vecino que estaba enfrente donde él. ¿Sí? Y esa enemistad había estado ahí durante tanto tiempo. Ya se imaginarán, de frente de vecinos se tiraban de todo, ¿verdad? A nosotros no nos comentaron nada, pero el Señor reveló a través de discernimiento que había eso en el corazón de él. Y fue bien difícil porque reveló al Señor que por eso él no se podía morir. Hay que ser sincero. Uno siempre quiere que se sanen, ¿verdad? Y que el Señor les dé vida. Pero en esa ocasión ni se sanaba ni se moría. Pues nosotros, el Señor reveló y Él dijo: en verdad, hermanos, esto sucede en mi vida. Yo tengo tanto tiempo con este Señor que no nos podemos hablar. Entonces le dijimos: es tiempo de reconciliarse con ellos. Porque el problema es que nosotros queremos estar bien con Dios, pero no queremos tener relación con nuestros hermanos. Pero si nosotros no podemos amar al hermano que me ve, ¿cómo podemos insinuar que amamos a Dios que no lo vemos? Dice la palabra así. Pues le quiero decir, hermanos, que vinieron y trajeron a ese señor, y resulta que era un familiar de él. Era su hijo. Y eso es verdadero. El siguiente día, hermanos, el señor se murió. Pero se pudo reconciliar con su hijo y se pudo reconciliar con Dios. Obtuvo la sanación para siempre. Para siempre. ¿Me entiendes? Que la cuestión es esto: hay que examinarnos nuestro corazón. Es tiempo de eso. Creo que en la lectura no sé, para escuchar por ahí de algo del Papa, donde hablaba de que teníamos que examinar nuestro corazón y ver qué teníamos adentro.
Y hay que ser sincero, mi querido hermano. Si hay algo ahí, dice la palabra de Dios, y me voy a ir a la luz de la palabra para finalizar este momento. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, versículo 24. Y lo voy a parafrasear, donde dice: si tú tienes una afrenta con tu hermano y vas a dar la ofrenda ante el altar de Dios, deja ahí tu ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a dar la ofrenda. En la oración más perfecta que dejó nuestro Señor Jesucristo a los discípulos fue el Padre Nuestro, y ya hace una alusión ahí. Dice: perdónanos, ¿cómo dice? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De alguna manera, lo voy a parafrasear lo más humanamente y carnalmente: si tú no perdonas a tu hermano, ni siquiera presuma de que Dios te va a perdonar, porque no funciona así. Primero tienes que reconciliarte con tu hermano y luego preséntate ante el Señor, que el Señor está como el Padre bueno y misericordioso, esperando darnos una respuesta. Esto es mucho más profundo, pero hay más elementos que veremos, así que por el momento lo vamos a dejar ahí. Recuerda: fe, perseverancia, y si le puedo poner reconciliación. Sí. No tiene que haber barreras, hermano Gerson. Me encantaría, con el permiso de los hermanos, detenernos un poquito en este aspecto, hermano. Más profundo. Sí, de no tener barreras. El tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Y si no lo podemos terminar en 1, 2 o 3 programas, pues bendito sea Dios. Algo el Señor tiene que hacer en nuestras vidas, mi querido hermano y hermana. Me recuerdo muchísimo el testimonio que está contando nuestro hermano, que también sucedió un caso muy parecido en un retiro que tuvimos exactamente hace 2 o 3 años. Estábamos en Colchagua, La Unión, impartiendo un retiro de inicio. Había bastantes jóvenes, me recuerdo. La parroquia es grandísima y si se hicieron como 3 o 4 retiros, cada retiro era como de 300 o 400 personas. En un momento de la oración, una oración bien especial de liberación, y después que hubo la oración, terminó la oración, se quedó un muchacho mudo, no podía hablar, estaba prácticamente tieso. Llevaron a una capilla, los hermanos de capilla oraron por él, pusieron manos, y el hermano seguía tieso, completamente mudo. Los demás hermanos servidores lo sacaron a hablar con él, y él siempre no podía hablar absolutamente nada. En estos casos, siempre que estamos en retiro, se ven, hay diferentes signos. Ahora, cuando estaban hablando, en un momento propio, unos hermanos de allí, para la redundancia, me hablaron y que fuéramos a tratar al muchacho. Llegamos, el muchacho lo trajeron y le pedí discernimiento al Señor, porque ya lo habían tratado. Los de capilla, los hermanos pastores ya lo habían tratado a él, pero el muchacho seguía tieso, seguía completamente mudo, no hablaba nada, no hacía nada, solamente lloraba y no podía hablar. Como que estaba, ¿cómo le podemos llamar la palabra? Estancado. En ese momento, cuando ya había pasado bastante tiempo y no se daba nada, voy al Santísimo y le pido discernimiento al Señor. Voy al Santísimo y no después de eso, salgo afuera y le digo a los hermanos: voy a hablar con el muchacho, voy a tratar la manera a ver si le puedo ayudar. Hablé con él y él nada. En un momento que después vamos a hablar más después de esto, le pedí discernimiento al Señor y en un momento hice una oración en lenguas, tomando en cuenta lo que San Pablo dice, que el don de lenguas lo edifica a uno mismo, y es la llave del don de lenguas. Empezamos a meter un poquito aquí, perdón usted. No. Es que los hermanos no estaban sintonizando. El don de lenguas es la puerta que conecta con los otros dones espirituales y carismas espirituales. Y a través del don de lenguas se conecta don de sanación, don de discernimiento, palabra de conocimiento, don de ciencia y todos los demás. Pero en ese momento propio, cuando estábamos hablando con el hermano, y ni para atrás ni para adelante, enllavado completamente en su interior,
oro en lenguas interiormente y viene una palabra fresquita que viene a mi mente.